Hola, hola amigos, bienvenidos a Media Continente. Gracias por estar ahí. La verdad que sin ustedes no somos nada. Hoy día tenemos un excelente programa. Él es especialista en sistemas de integración regional. Ya le preguntaremos de qué se trata. También es abogado y experto en derecho internacional. Él se llama Francisco González. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Tengo entendido que vienes llegando de Rusia. ¿Te encontraste con Putin directamente o tuviste la posibilidad, me contabas, de hacer un despacho a Venezuela? Cuéntame de la visita de Maduro a Rusia. Bueno, sí, coincidimos allí porque venía de Caracas a Madrid, algunos encuentros también. Recientemente hubo el foro de Sao Paulo en Caracas, Sí. entonces se construyen unos tejidos de relacionamiento con organizaciones sociales, organizaciones políticas, partidos políticos a nivel internacional, desde ese evento que fue muy importante para, digamos, entender todo lo que va pasando con respecto a Venezuela y América Latina en general. Y de ahí, pues, yo ya me enrumbé hacia Moscú, era mi primera vez en Rusia. Y bueno, sí, coincide con el viaje del presidente Maduro justo esos días. Y entonces la gente de BTV, el canal oficial Venezuela, Venezolana Televisión, nos hace un llamado para hacer una narrativa de dicho viaje, pues, y en eso estuvimos, pues, sí. Qué bien. ¿Hay algo detrás de esto? Porque no sé si es coincidencia, Francisco. Sí. Maduro a Rusia, Delcy Rodríguez junto con Jorge Arriaza, canciller, Ujú, sé que están en las Naciones Unidas. ujú. Al mismo tiempo, Diosdado Cabello y está en Vietnam, en Corea del Norte. ¿Hay aquí alguna estrategia, hay alguna idea detrás de cubrir todo el mundo en un mismo momento? Sí, yo creo que también hay que sumarle un evento que está pasando al mismo tiempo, que es la Asamblea General de la OEA allá en Washington. Ya. Está lo de Nueva York, está lo de Corea, está lo de Rusia, y todo eso va configurando una lógica en la cual, pues, Venezuela se ha tornado, pues, en un país de mucha relevancia en el tema de la geopolítica internacional en este preciso momento del contexto que estamos viviendo en el mundo. Sí. Vamos a hablar de la influencia y lo que pasa con Venezuela y el interés que hay a nivel internacional. Ok. ¿Ok? ¿Qué pasó? Mi primera pregunta es, ¿qué pasó con la estrategia a principios de este año con Trump y Bolton, que fue despedido, para derrocar definitivamente a Maduro? Estaban todas las cartas sobre la mesa y amenazas todos los días, que invadían, que no invadían, que esto de la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con todo esto? ¿En qué nos encontramos hoy día con respecto a esta estrategia? Yo creo que esa estrategia, pues que tú bien dices, que es una estrategia intervencionista, injerencista con respecto a la política interna de Venezuela, ha venido, digamos, perdiendo fuerza y perdiendo eco en el tema internacional. Aparte, en la interna de Venezuela, si bien es verdad que nosotros tenemos problemas económicos, problemas sociales, como los tienen muchos países del mundo, pero siempre los venezolanos pues apelamos a nuestra resiliencia natural y construimos siempre allí como el ave fénix, venimos levantándonos, pues. Nosotros tenemos un histórico de integración, pues, con Chávez, pero también desde el ideal bolivariano, y esa construcción pues nos da piso para poder entendernos con el mundo, no solamente como Venezuela, sino como la patria grande. Y eso se vino construyendo también con lo que fue las alianzas con Argentina, con Chile, ¿sí? Bien en la UNASUR, con lo que fue también Ecuador, Perú, cuando surgieron estas, digamos, gobiernos progresistas de izquierda, nacional populares o indigenistas, Evo Morales, por ejemplo, y que esa construcción de integración latinoamericana choca con esa hegemonía histórica del plan monroísta de Estados Unidos. Y esos son como dos proyectos históricos, pues, que han tenido sus momentos donde uno se superpone a otro como dos placas tectónicas en pugna, ¿no? Por esa hegemonía. Y en este momento, bueno, esa pugna está allí y Venezuela, bueno, le está saliendo al paso a esos gobiernos ultraliberales como el de Macri en Argentina o Jair Bolsonaro como Que está ultranacionalista. despidiéndose supuestamente Macri, ¿no? Bueno, sí, Ojalá sea Macri. así. Mira, lo que más afecta en la práctica, la vida diaria del común de la gente, sobre Sí. todo del pueblo más modesto, son las sanciones. Cuéntame cómo va eso, a qué nivel van, se han podido disminuir algunos tipos de sanciones. Sí, yo creo que Venezuela, con este mapa de relaciones que tiene y justo en esa estrategia de estar en distintos espacios a nivel internacional al mismo momento, rompe con esa hegemonía estadounidense, porque acuerdemos que las sanciones son medidas unilaterales, ilegales del gobierno de Estados Unidos
con respecto, por ejemplo, a la venta de productos de compra y bienes, compra y venta de servicios internacionales que hace Venezuela como país. En ese sentido, un ejemplo en concreto, la venta del petróleo. Entonces las sanciones buscan que empresas, inclusive empresas estadounidenses que quieren comprar petróleo venezolano, que les sirve para las refinerías que tienen allá o las que han confiscado como Citgo, que son nuestras, en ese sentido, pues esas sanciones incluso afectan el liberalismo que ellos mismos han construido, ¿no? Okay. Porque si bien apelan a la libre empresa, a tener el mundo liberal que ellos pregonan, pero con ese tipo de cuestiones, pues lo que están apelando es a una lógica distinta, muy proteccionista. Y Bueno, algo ellos se van a contradecir siempre. La idea es tratar de vencer al pueblo venezolano por la vía que sea. Están reemplazando la guerra por las sanciones, ¿no? Sí. Y eso es lo más grave. Claro, entonces en ese sentido Venezuela busca romper con esas sanciones a partir de este nuevo esquema de relacionamiento con Rusia, con China, con Irán, pero también con países, bueno, si bien la Unión Europea en este momento está tomando una posición muy alineada a Estados Unidos, pero hay países socios, países que están, digamos, de alguna manera no siguiendo totalmente este lineamiento y que se vio recientemente en las resoluciones que hubo con respecto al tema de la aparición en la escena de el autoproclamado Guaidó. Francisco, sigamos en el tema internacional, después pasamos a cuestiones más internas, ¿te parece? Sí, está bien. ¿Por qué Venezuela es tan importante hoy día en el plano internacional? Además que esta es tu especialidad, todo lo que es la cosa mundial, ¿no? Las relaciones que hay. Me refiero a Rusia, me refiero a Europa y también me refiero a China. ¿Por qué esta importancia hoy día de Venezuela? Por favor, Francisco. Sí, yo creo que, a ver, quizás en un principio, Víctor, como venezolanos no la teníamos tan clara, pues nadie quiere aparecer en la escena internacional como un parias. Entonces Venezuela, después de haber sido, digamos, el adalid con Chávez a la cabeza, después de final de los 90 con el bolivarianismo, ahora estos países con gobiernos neoliberales, ultraliberales en América Latina, nos hacen ver como un país, digamos, que viola derechos humanos, que venden que la dictadura de Maduro, la violación de derechos humanos, los migrantes en el continente, y hacen ver de una manera peyorativa el sentir venezolano. Viste que recientemente los migrantes que han ido por cuestiones económicas a países como Perú o como Colombia o Ecuador, que son países hermanos nuestros, pues, y que nosotros hemos sido históricamente un país receptor de migración, no emisor. Claro. Y ahora, bueno, si toca por cuestiones económicas a compatriotas estar en esos países, pues en otro momento nosotros los recibimos sin ningún problema. Entonces hay toda una narrativa de parte de los sectores radicales de ultraderecha venezolanos para hacer ver que esa situación es derivada de un gobierno, como ellos dicen, dictador y eso, pero eso es una narrativa que ellos van construyendo para justificar eso que tú estás hablando del intervencionismo. Pues. Parece, ¿qué opinas tú? ¿Cómo le ha ido a Venezuela con respecto a toda a través de la cosa internacional? Por ejemplo, yo miraba ayer en televisión a Maduro, que estaba muy contento con la participación de Delcy Rodríguez en las Naciones Unidas. ¿Qué opinas tú con respecto a esto? No, por supuesto, ahí lo que estamos viendo es que a partir de enero, con la aparición de la autoproclamación de Guaidó en Venezuela, Estados Unidos radicaliza su posición. El gobierno de Donald Trump junto a Mike Pompeo, Mike Pence, Elliot Abrams, que lo convoca John Bolton, y lo contratan para, ya sabemos ya el currículum nefasto de este señor, pero que lo convocan para la crisis Venezuela, ellos la llaman así. ¿Qué es lo que se buscaba con esa temática? Generar toda una narrativa, si bien, como te decía al principio, nosotros tenemos problemas internos, pero buscamos la manera de solucionarlos como venezolanos, y ellos van construyendo con esa narrativa la injerencia a partir de decir, hay que ayudarlos, porque los venezolanos, los pobres venezolanos, y esa narrativa en ese mundo alterno telemático, a través de las redes del marketing político, es donde generan a este personaje como el presidente interino. Y eso no solamente va confiscando o es el pretexto para confiscar bienes del país en el exterior. No solamente para eso, sino también van confiscando la representación diplomática con unos gobiernos alternos en cada uno de los países, como ellos dicen, del mundo del hemisferio occidental y sus aliados en ese mundo de Mike Pompeo y Donald Trump. Pero al calor de todo lo que se dio en esos meses, ¿por qué no hubo una intervención militar? Hay el plan y están montados sobre eso. Es decir, a partir de la llegada de Trump y de estas contrataciones que hicieron, sí, de estos señores de la guerra en este momento,
ellos tienen un plan sistemático, Víctor. Si bien... De amenaza. Sí, pero latente. Sí, constante, sistemático, continuo. Eso no para. Incluso mientras nosotros estamos hablando acá, uno espera una llamada de Venezuela y está pendiente de lo que está pasando, porque cualquier día puede pasar cualquier cosa. Como ellos dijeron, todas las cartas están sobre la mesa, ¿no? Entonces no podemos descartar que esa fase ya directa esté, pero ¿qué es lo que realmente está pasando? Como ellos construyen esa narrativa telemática del marketing político, ¿no? En ese mundo del autoproclamado, el presidente interino, que se autoproclama en una plaza del centro del este de Caracas, donde vive la gente de clase media alta. Entonces habríamos que comparar que aquí en Estocolmo alguien se para en el centro de Estocolmo y se diga yo soy el presidente de Estocolmo, a ver quién le va a hacer caso. Bueno, mientras nosotros los venezolanos nos desayunábamos cuando eso, sin saber que eso era así, o no lo conocíamos este personaje, resulta que en las redes de medios internacionales, en las corresponsalías, Reuters, EFE, Associated Press, el diario El País de España, en todos los medios del mundo occidental, hacían ver como que ya había un gobierno alterno. Sí, que ya no había sustento y el gobierno de Maduro ya no estaba más. Y cosa que es mentira, se ha ido desmontando eso por la misma lógica de que tiene fuerza a partir de que la base social de Venezuela del chavismo sigue intacta y está allí. Entonces, ¿qué pasa? Con eso buscan justificar el desmantelamiento del Estado-nación llamado Venezuela a nivel internacional. Nosotros lo comparamos eso con el proceso de Libia, donde hicieron algo parecido, pero allí entraron, allí lograron intervenir con resoluciones de la ONU del año 2011. En marzo de 2011 ellos aplicaron una resolución en la ONU donde lograron intervenir al país, ¿sí? Y si bien Rusia y China no estaban de acuerdo con eso, pero entraron, se metieron. Entonces esas experiencias anteriores nos hacen ver que esa factibilidad es real. Pero no han logrado en Venezuela simple y llanamente porque la fuerza de conciencia social que hay en el país, la fuerza de unión cívica militar, pero también el ejército también, claro, venezolano. La fuerza cívico-militar. Yo esto mismo que hablo contigo acá, Víctor, voy y hablo en la Academia Militar, por ejemplo, con generales, coroneles, damos charlas de derechos humanos o vamos a hablar de Gramsci con los militares. O sea, no hay ningún prejuicio para hacer eso en Venezuela, para hacer este tipo de intercambios académicos, ¿ves? Cosa que no pasa con Fuerzas Armadas de otros países, ¿no? Entonces, esa es una dinámica propia del proceso venezolano, ¿ves? De esa apertura democrática y de intercambios a nivel de intelectual. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esa formación, esa unificación hace que Venezuela tenga esa fuerza interna de cohesión y para esas posibilidades de intervención por parte de los gobiernos que están alrededor del país, como pasó el 23 de febrero con Juan Guaidó, Uribe, Colombia, Peña, Piñera en Chile y todos los presidentes que estuvieron ahí en la frontera. Vamos acercándonos de a poco a la cuestión más interna de Venezuela, ¿te parece, Francisco? Sí. ¿En qué quedaron los diálogos, tanto en Noruega como después en Bahamas? ¿Cuáles fueron los acuerdos, si realmente los hubo? Por supuesto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro nunca ha estado cerrado a este tipo de diálogo, como pasó antes allá en lo que fue en el Caribe, como ha pasado acá y en otros espacios. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando realmente? Cuando va un sector radical de la oposición a esos diálogos en Noruega y que luego se mudan allá a Bahamas, ellos buscan que los intereses de ellos, su representación, impongan los acuerdos y no buscan ceder. Es decir, eso lo vimos también en República Dominicana anteriormente. ¿Por qué? Porque la agenda... Cuando se retiraron de... Claro, porque la agenda de ellos no la definen directamente la representación de esta versión de la oposición, las oposiciones radicales dentro de Venezuela, sino que se van definiendo esa agenda y esa oposición más radical está enganchada con los intereses directos de este actual Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza. Francisco, de todas maneras fue un éxito para Venezuela de que se haya hecho este diálogo, o sea, de alguna manera se está accediendo a conversar. Pero concretamente, ¿hubo algún acuerdo entre yo creo que partes? Allí lo que ha pasado es que la agenda de este grupo radical, las representantes de Guaidó que estuvieron allí, iban con una agenda parecida a la de sectores de la Unión Europea, que era el cese de usurpación y elecciones libres, le llaman ellos. Claro. Y no solamente elecciones libres, son las elecciones presidenciales. Pero hay que decir también que según la Constitución venezolana, esas elecciones ya ocurrieron, donde el presidente fue elecciones con sectores de la oposición, de las oposiciones, y donde él ganó. Entonces, bueno, eso no es un punto de negociación en
en ese diálogo, sino que sería más bien el tema de distensionar y buscar acuerdos para resolver los problemas del país. Y que mire, que si cada quien quiere el poder en Venezuela, tiene que lanzarse a las elecciones, a los votos. Me gustaría, Francisco, que conversáramos cuál es la situación de la oposición. ¿Hay acuerdo entre el gobierno de Maduro y un sector de la oposición? ¿Y de qué se tratan estos acuerdos? Tengo entendido que hay una oposición muy dividida, como tú dices, radicales por un lado, pero hay otros que están con el interés de conversar. Sí, nosotros utilizamos una terminología, Víctor, en la interna de Venezuela, que son las oposiciones. Las oposiciones. Sí, ¿qué es para nosotros esas oposiciones? A ver, ¿cuándo está más claro electoralmente hablándolo, políticamente hablándolo, como analista uno? En el 31 de julio del año 2017, cuando ocurre la constituyente, si vamos al periodo inmediatamente anterior, allí veíamos una cohesión en lo que era la Mesa de Unidad Democrática, la MUD. Esa era una posición unificada. Yeah. Y el chavismo del otro lado, lo que es el macroproyecto, el gran polo patriótico, donde está el PSUV, el Partido Comunista, la representación del chavismo. Después del 31 de julio, la constituyente vino al paso, vino la elección constituyente, y esa oposición se rompe, se resquebraja en varias oposiciones. Y esa representación ya no tiene más esa cohesión que tuvo hasta ahí. Posteriormente a ese momento, bueno, sí, la constituyente llama elecciones de gobernadores, de alcaldes y de presidente, donde el chavismo arropa de manera contundente, si bien estaba otro sector de la oposición que participó y que legitimó esas elecciones, otro sector más radical, que es donde está Voluntad Popular, Primero Justicia, 20 Venezuela, ellos no quisieron participar y fueron atacando y deslegitimando a los partidos que sí participaron, que tuvieron su voto y que fueron millones de votos. O sea, es una fuerza electoral allí. Pero ¿cuál es la situación de hoy? Esa situación se viene a la actualidad. ¿Por qué? Porque hoy esas oposiciones siguen los radicales, pero donde aparece en la escena en enero el autoproclamado Juan Guaidó, que representa a los sectores radicales, no quieren ir a elecciones. Eso para nosotros es una falacia decir que ellos quieren participar, porque siempre dicen que van a elecciones libres, pero de verdad no quieren participar. ¿Por qué? Porque políticamente el año 2018 ellos se llamó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a legitimarse, a buscar, digamos, las firmas para legitimar los partidos. Y ellos no quisieron hacer eso. Los partidos radicales no les importa participar en elecciones. Ellos quieren es un golpe de Estado o destruir al país, claro, o matar al presidente. A ellos no les importa hacer elección porque no van a ganar. Ellos no tienen fuerza para ganar ahí. Entonces se van a este sector radical y a la versión intervencionista, y es donde llega este punto en que otro sector, otra narrativa de oposición aparece en la escena con un discurso más nacionalista, que no están de acuerdo con la intervención, no son para nada chavistas, pero oye, están coincidiendo en una cosa que yo creo que es la que coincide la mayoría del país, que no queremos una guerra, no queremos que haya una intervención en el país, nosotros no queremos ir a atacar a nadie en el mundo, ni a Colombia, ni a Brasil, pero nosotros los venezolanos tenemos un historial de liberación continental y no nos vamos a quedar quietos. Si nos atacan, vamos a responder. Francisco, tú no tienes una bolita de cristal acá, pero eres un experto en materia internacional y regional. ¿Qué crees tú que va a pasar en los próximos meses? Bueno, yo creo que esta situación va ligada a lo que nos preguntabas hace rato, porque hay toda una situación internacional donde Venezuela se ha puesto en el ojo del huracán internacional. ¿Y qué es lo que nosotros vemos que está pasando realmente, Víctor? Digamos que el pretexto es Venezuela, ¿sí? Pero lo que realmente ocurre es que Venezuela, digamos, es el ojo del huracán dentro de las tendencias hegemónicas y contrahegemónicas en el mundo que están disputándose esa hegemonía a nivel internacional. Si bien Estados Unidos, otrora desde el 45, tenía ese poder, digamos, de control después de la Segunda Guerra Mundial y de estas reuniones en San Francisco y en Yalta, donde se repartieron el mundo bipolar de aquella época, ya con la crisis en los 70 y el sistema capitalista actual ha hecho que Estados Unidos pierda esa hegemonía y aparece Donald Trump. Donald Trump aparece como el salvador de ese sistema político dominante que tuvo otrora Estados Unidos y que ya está perdiendo. Y en ese momento en que ocurre eso, resurge Rusia con esas estructuras históricas que también tenían, donde fueron hegemonía también en ese mundo bipolar, que lo perdieron en los 90 con la perestroika, Yeltsin y todo esto, pero que en este momento, con Putin a la cabeza, ellos van resurgiendo y retomando esos espacios de influencias regionales. Y aparece China.
también. Entonces los chinos y los rusos, que son también países vecinos, hacen una bisagra muy contundente y le hacen un contrapeso. Tienen alianzas militares, tienen alianzas educativas. Yo acabo de venir a Rusia, tú dijiste al principio, y yo lo que veía era un montón de chinos viniendo por academias, por turismo, por intercambio. Tú ves chinos estudiando en todos lados en las universidades rusas y viceversa. Sé que los rusos van para allá también. Y en esa dinámica de esa disputa de hegemonías entra Venezuela. Evidentemente que hay un cambio de fuerza, relaciones de fuerza en América Latina en los últimos tiempos. Argentina, Chile, el grupo de Lima, ¿no?, que ha estado detrás un poco de todo esto contra Venezuela, ¿no? ¿Qué me podrías decir frente a eso? ¿Hay alguna posibilidad que a través de Argentina se pueda abrir nuevamente una ola de izquierda en Latinoamérica? Yo creo que acabas de dar con la palabra clave, las olas. Esa palabra la utiliza mucho el compañero Linera, pero también viene de un libro muy importante de un autor ruso, Nikolai Kondratis, que hablaba del long way. ¿Qué son estos? Son como ciclos económicos donde hay el top del sistema capitalista a nivel económico y después viene como la caída, y eso lo define entre 45 y 70 años. Eso que hizo predictivo todos estos procesos de crisis sistémicas que han habido en el sistema capitalista. Y en América Latina no va muy distinto esa lógica, porque vemos que algunos hablaban, por ejemplo, del fin del ciclo progresista. Hay un libro que sale en Argentina de unos troscos argentinos que hablaba del fin de ciclo, porque ¿por qué? Llega Macri en noviembre, diciembre de 2015. El chavismo pierde el Parlamento Nacional en ese mismo momento. Evo en febrero de 2016 y Linera pierden el referéndum. Entonces se empezó a decir que había un cambio de ciclo progresista. Nosotros nos decimos más bien que eso se trata de esas olas, de esos vaivenes que ocurren en los procesos y en los cuales eso es cambiante. No hay una forma lineal de que la historia política defina eso de esa manera, como de una manera determinista. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Al mismo tiempo, 2016, en la campaña electoral, Nicaragua gana, sí, el sandinismo con mucha contundencia, y está Daniel Ortega. Con todos los problemas, pero siguen allí. El asunto de Macri viene porque Macri se levanta como el adalid de la derecha neoliberal y del continente. Y ese proyecto se agota. Y vemos el 11 de agosto en las PASO como la gente sale a votar. Si las PASO bien son un proceso interno de los partidos de Argentina, pero que definen una tendencia electoral donde prácticamente para las elecciones ahorita del 27 de octubre, Mauricio Macri, por las dinámicas que van, las tendencias que van, va a perder con contundencia. Y eso que puede redefinir ese mapa político de América Latina, donde Venezuela, que se ha convertido, y eso lo hizo Macri, en eso no fue demagogo, utilizaban a Venezuela para dos cosas: para generar una excusa con el tema de la crisis humanitaria o la crisis de migraciones de Venezuela, para tapar el desmantelamiento de los avanzadas, de los cuerpos sociales y los programas sociales que se construyeron en el kirchnerismo, pero al mismo tiempo buscó desmantelar el sistema de integración construido con mucha contundencia por Néstor, Lugo, Evo, Lula y toda esa dinámica de gobiernos progresistas de izquierda y nacional populares que fueron amarrando la integración en la UNASUR, el Mercosur en el ámbito social, la CELAC, el ALBA. Y Macri comenzó ese proceso y después fue tomada esa lógica, bueno, con su asesor Jaime Durán Barba, el ecuatoriano, que va a ser tomada esa experiencia por Lenín Moreno allá en Ecuador, pero también la van a utilizar en las campañas electorales en Colombia, siempre buscando a Venezuela como una especie de colchón para vender la crisis venezolana, y eso lo va a usar Donald Trump. ¿Pero por qué? Son las asociaciones que hacen con ese marketing político con Cambridge Analytica, y esas experiencias son las que van a tomar después para destruir la Unión Europea y venirse ahora con todo lo que está pasando el Brexit aquí en Europa. Francisco, ¿tú me puedes explicar qué es lo que es el TIAR? Es un instrumento bastante peligroso que no se usa mucho. Cuéntame qué es el TIAR. Bueno, el TIAR, construido en el año 47, no es más que la forma en que Estados Unidos va a redefinir su posición hegemónica para América Latina y para América toda. América para los americanos. Es el proyecto de integración a la usanza de los intereses de Estados Unidos. Va en el 47, pero en el 48 ya construyen la Organización de Estados Americanos en la Convención Interamericana que se da en Bogotá en aquel momento, y en esa construcción al mismo tiempo en el 48 construyen la OTAN para el mundo. Claro. Es la posición de dominio en América Latina, el TIAR,
sí, de militar, de si viene un tercer país, nosotros vamos a salir a defender con esa excusa. Se ha ¿no? hablado mucho del TIAR hoy día. ¿Tú crees que se llega a utilizar? ¿O sería, bueno, ellos dijeron. Sería la intervención, ¿no? Si buscamos el video de las declaraciones de Donald Trump en febrero en la Universidad de Miami, en Florida, o las de Mike Pence, ellos lo dijeron. No te lo respondo yo. Busquemos en YouTube en el video y qué es lo que te dicen. Todas las opciones están sobre la mesa. Entonces ya cuando dicen eso y tienen los ejércitos y sus bases navales en Colombia el 23 de febrero, ahí en la frontera con Venezuela, y tienen el ejército de Bolsonaro en la frontera por el sur del país el mismo día, pero nos quedamos en la truculencia de la campaña que tenían de la ayuda humanitaria en Colombia, pero en el sur también estaban, y tenían la fuerza naval en el Caribe. Entonces, nada, lo que querían era reventar al país. Eso lo tenemos claro. Para terminar, Francisco, ha sido muy grato conversar contigo, pero son muchos los temas. Quisiera naturalmente seguir conversando contigo. Sí, claro. Pero para terminar, ¿cómo llegó esto del informe de Bachelet a Venezuela y al resto de Latinoamérica? Mira, el informe de Bachelet para nosotros fue un comodín. Es un comodín porque parece que la cosa después de el fracaso que fue la operación de ayuda humanitaria por Colombia, y ella viene a Venezuela y con confianza el gobierno le abre las puertas, se reúne con quien quiso, se reúne con Guaidó en Venezuela y da cualquiera lo puede ver, su última declaración donde parecía que iba a ser un discurso equilibrado, y cuando veías ese informe en Ginebra fue un discurso totalmente parcializado con la oposición radical. ¿Y qué hace eso? Eso da pie justamente, que preguntas el TIAR del pie, para que la OEA busque de nuevo reunirse y con el pretexto del informe Bachelet aplicar el TIAR, ¿sí? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para intervenir en Venezuela, y en eso están montados. El informe Bachelet lo que hizo fue darle el pretexto intervencionista a Venezuela a través de instituciones como la OEA, y que buscan también sanciones a través de la ONU, pero que bueno, está Rusia y China en el Consejo de Seguridad, y eso es el contrapeso para aplacar esa posibilidad de intervención, como lo hicieron en Libia, como lo hicieron en Yugoslavia, como lo hicieron en Afganistán, con la política digamos, internacional hegemónica, lo que ellos llaman el nuevo orden mundial, ¿no? Así es. Francisco González, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en Media Continente, te lo agradecemos muchísimo. Y gracias a ustedes por estar ahí. Síganos, Media Continente, estamos los viernes saliendo a través de Placanales y en todos los medios sociales, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Muchas gracias por vuestro apoyo. Chao.